Ahí está. Bueno, vamos a ver que este es el último de las etapas, de las funciones, mejor dicho, del proceso administrativo. Sí, bueno, habíamos visto cuáles eran, o vamos repasando, ¿sí? Que vimos planificación, organización, dirección, y hoy vemos la parte de control. Sí, ya vamos terminando con las funciones administrativas. Se me deja pasar la diapositiva. Bueno, entonces empezamos con la definición de qué es lo que es control. ¿Sí? Eh, y bueno, como va mencionando acá en la diapositiva, que es un resumen del apunte que tienen en el campus, habla de que justamente es supervisar las actividades que se van realizando, ¿sí? Y justamente son esas actividades que habíamos planeado. ¿Se acuerdan que cuando vimos la parte de planeación dijimos justamente que en algún momento hay que, hay que controlar, ¿sí? De que no nos desviemos del objetivo que tenía en este caso la organización? Y también lo trasladamos a cualquier situación de la vida cotidiana. Es necesario en algún momento controlar lo que se va realizando. Bueno, también habíamos visto algunos ejemplos de lo que era planear y también que a cada plan o a cada actividad eh, es necesario realizar un control. Bueno, también dice que los gerentes no pueden saber en realidad si sus unidades tienen un desempeño adecuado hasta que no se evalúa, ¿sí? Hasta que no se realiza un control. Y este control tiene que ser eficaz, ¿sí? Para asegurar que las actividades se completen de manera que conduzcan al logro de los objetivos de la organización. Bueno, como mencionábamos, es necesario, ¿sí? Para cada actividad de la organización, eh, ir haciendo un seguimiento, ¿sí? A veces la palabra control tal vez nos suena un poco difícil, ¿no? Pero lo tenemos que aceptar prácticamente como algo necesario. Como digo, a veces la palabra control a veces figura como un poquito autoritario, pero bueno, en la actualidad eh, hay que tratar de cambiar esa mentalidad justamente por lo que mencionamos. Bueno, según este autor, ¿sí? Habla de que hay distintos enfoques dentro de los sistemas de control. Hay tres tipos de control, como menciona también este cuadrito: de mercado, burocrático y de clan. ¿Sí? Bueno, el- el control de mercado son esos mecanismos que bueno, pueden ir regulando si de alguna forma los productos o los servicios que son necesarios para la empresa, ¿sí? Librando a los administradores de la necesidad de establecer medidas más sofisticadas de control. Estoy medio trabado. Entonces, bueno, de alguna forma se va controlando cómo se controla el mercado, ¿sí? Se va dando este tipo de control de mercado donde, eh, bueno, justamente como menciona, ¿sí? Hay un control por parte del mercado, ¿sí? Para que la empresa trate de ofrecer de la mejor manera posible sus productos, por ejemplo, o algunos servicios, un control burocrático. Bueno, también habla de esta autoridad que muchas veces tiene la organización. Lo vimos también cuando vimos burocracia, toda esa parte administrativa,
todos esos reglamentos que hay que seguir, es una forma de control, ¿sí? Tal vez también lo tenemos muy asociado, la palabra burocracia o control burocrático con todo lo que es trámites, bueno, papelerío, etcétera, ¿sí? Es otra forma u otro tipo de sistema que podemos llegar a encontrar que podemos llegar a asociar a los controles. Y de clan, sí, que bueno, es lo que va regulando el comportamiento de los empleados, ¿sí? Bueno, esos valores, normas, rituales, muchas veces que se tiene dentro de una organización, bueno, también van controlando de alguna forma cómo se realizan las actividades o cómo se deben desarrollar si alguien se sale del objetivo. Muchas veces eh, esto no queda muy plasmado como el burocrático dentro de los papeles, sino que tal vez es un poco más tácito, ¿no? De ver si se van respetando o no se van respetando ciertas pautas o, como dice acá, ciertas conductas. Y ustedes fíjense que dentro de cualquier organización o dentro de cualquier sociedad, dentro de cualquier comunidad, eh, también podemos encontrar estos tipos de controles. Eh, Como les digo, muchas veces no, no tienen un protocolo o no tienen tanto procedimiento escrito, pero, por ejemplo, no sé, se me ocurre en la familia, ¿no? Cuando alguien hace algo mal, le van marcando, a veces con un gesto, una cara, eh, o, o le van haciendo ver de alguna forma de que no va por el camino correcto. Entonces son más o menos estilos definidos, ¿sí? O tipos de control que podemos llegar a encontrar. No nos vamos a introducir mucho tampoco en estos tipos de sistemas, sino un poquito era nombrarlos que existen. Bueno, entonces podemos continuar diciendo que el control es importante, ¿sí? Porque es el vínculo final en las funciones de la gerencia. Es la única forma que tienen los gerentes o cualquier administrativo o administrador, ¿sí? Para saber si los objetivos se están cumpliendo y si no, bueno, tratar de ver por qué justamente no se están cumpliendo, tratar de corregir de alguna forma los que no se logran y valorar también esta función eh, en su relación con lo que hemos visto anteriormente, la planeación, el empowerment y la protección de los centros de trabajo. ¿Sí? Hasta acá no sé si vamos bien, si querían agregar algo o tenían algún ejemplo o alguna pregunta. Sí, profe, pasa que esto lo vimos con el tema de las metas y los objetivos, que para eso se usaba el control, para controlar eso si se cumplió o no después. Exacto, está bastante relacionado, como le mencionaba recién, está muy relacionado con cuando vimos la función de planeamiento. Bueno, dentro del proceso de control, eh, vamos a ver que en este autor también hay mucha bibliografía. Nosotros vamos a seguir, lógicamente, una, si no va a ser un poco largo. Eh, bueno, este autor marca que hay tres etapas dentro del proceso de control, ¿sí? La medición del desempeño real, la comparación de lo real con una norma, ¿sí? Y bueno, y la toma de las medidas administrativas. Y siempre, como está acá dentro del círculo, eh, para tratar de lograr, como decía Gabriela, las metas, los objetivos, todo lo que nos habíamos planeado como organización en este caso, ¿sí? Entonces, tenemos que medir
cuál es ese desempeño en base a estas metas u objetivos. Casi siempre se trata de tener un patrón contra qué medir, ¿sí? Contra qué contrastar. Cuando vimos planificación, dijimos de que dentro de lo posible tenemos que tener algún tipo de medida, ¿sí? Porque si no, bueno, es muy difícil comparar contra qué queremos medir. Y bueno, justamente eh, lo marca acá en la etapa 2, ¿sí? Y bueno, y luego sí hay que tomar alguna medida administrativa o alguna medida correctiva. Entonces, ¿sí? Tenemos que tratar de determinar cuál es el desempeño de real. Un gerente debe tener algún tipo de información como qué medimos, cómo medimos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo medimos? Cuatro fuentes de información se usan con frecuencia, que usan, perdón, con frecuencia los gerentes para medir el desempeño son la observación personal, los informes estadísticos, eh, bueno, la información oral y los escritos, y los informes escritos. Esto, como digo, es lo más común y que todas las personas más o menos nos valemos de estos tipos de medición, ¿sí? Eh, ¿Qué medimos? La selección de los criterios erróneos pueden ocasionar consecuencias disfuncionales graves. Algunos criterios de control que se pueden aplicar a cualquier situación gerencial. La mayor parte de los trabajos y actividades se pueden expresar en términos tangibles y mensurables. Bueno, pero bueno, muchas veces, también como lo veíamos en el DECLAN, muchas veces el desempeño no se puede medir en algún término cuantificable o muchas veces es muy difícil de medir. Entonces entra estas medidas subjetivas, ¿no? Como, bueno, ¿cómo hacemos para medirlo si muchas veces no está muy escrito, o no está escrito, no está muy plasmado? No es muy fácil de medir. Y entonces, bueno, acá entraría un poquito la parte del criterio, más que nada. Pero siempre teniendo en cuenta de lo que vimos anteriormente, de las metas, los objetivos, ¿sí? Que tiene la organización. Bueno, entonces el cuadrito nos muestra eh, cuáles son las fuentes de información eh, que mencionábamos recién y cuáles son las ventajas y desventajas que tienen cada uno de ellos. Bueno, dentro de las observaciones personales tenemos como ventaja que se tiene información rápida, de primera mano, no se filtra, es un poco lo que vemos, no hay nadie que nos diga, sino que nosotros mismos estamos haciendo, lógicamente, ese tipo de observaciones, estamos obteniendo la información nosotros mismos. Hay una cobertura intensiva de las actividades laborales. Y las desventajas es que está sujeta a prejuicios personales, requiere tiempo, la persona le tiene que dedicar un tiempo considerable, y bueno, y también que es evidente. Muchas veces quedamos tal vez expuestos a que estamos controlando o que la persona está controlando y muchas veces no nos gusta ese tipo de observación, ¿no? Que nos estén observando o que estar observando, sentirse observado por la persona muchas veces se incomoda. Bueno, dentro de los informes estadísticos son fáciles de visualizar, eficaces para mostrar, ¿sí? Y la desventaja es que tienen información limitada y a veces se ignoran los factores subjetivos. Dentro de los informes orales, las ventajas es que es rápido de obtener, ¿sí? Y permiten una retroalimentación verbal y no verbal. Y la desventaja es que, bueno, la información se filtra, ¿sí? Y que no se puede documentar, o por lo menos en el corto plazo es muy difícil de documentar. Y los escritos, ¿sí? Tienen como ventajas de que son un poco más
formales, completos, fáciles de archivar, ¿sí? Y la desventaja es que requieren mucho más tiempo de elaboración. También. No sé si acá tiene algún ejemplo de estos tipos de fuentes. ¿O les ha tocado en algún momento realizar algún tipo de control de algún, Y por ahí cuando alguna de haces estas recursos fuentes? humanos, que se fijan en el personal, sí llegan a horario, que es un desempeño, qué sé yo, pongámosle el nombre de responsabilidad, llegar en horario. ¿Sí? ¿Y cuál sería la fuente? Es una forma de control, sí. Están obligados, el Departamento de Recursos Humanos, como mencioné, está obligado a saber quién llegó, quién no llegó, si llegó tarde. Sí. No, y Y, podría ser observaciones personales porque ellos tranquilamente si tienen, por ejemplo, si la empresa se maneja con el lector de huellas y ellos tienen acceso al lector de huella, podría ser una observación personal, que ellos saquen los datos de ahí eh, a que se modifique o no, ya es cosa de ellos, o lo tienen que pasar sí, a una planilla. ujú. Ahí también entraría un poquito la tecnología, que habría que ver Sí, más que también que la observación personal. Sí, la observación personal, bueno, tal vez sería la persona de vigilancia, sí, ver si ingresó o no ingresó. Y sí. bueno, también entraría tal vez el informe escrito, porque de alguna forma el detector de huella lo estaría pasando a un archivo o una forma Unos datos. eh, exacto. ¿Sí? Bueno, tal vez ya no usamos tanto el papel, pero sí la computadora o alguna especie de recurso, como decía vos, que queda plasmado en Lo algún archivo. formal. Sí, sí, tiene que haber alguna formalidad en algún momento y a veces sirve para todo, ¿no? Este control para el seguro, bueno, como más allá de saber si está o no está la persona, muchas veces de alguna forma legal, sí, también la empresa tiene que determinar o corroborar si te encontrás dentro o fuera de la planta. Por eso a veces también sucede esto, ¿no? De tanto formalismo, bueno, los que han trabajado en alguna empresa o en una organización, cuando tienen que hacer algún permiso para salir o algún permiso para no concurrir, sí, que tienen que hacer algún archivo o algún papelito escrito o de alguna forma notificarse, bueno, justamente también es por esto, ¿no? Porque es necesario controlar si te encontrás dentro o no de la organización. Bueno, acá también está por comparación, ¿sí? Que es una de las formas de controlar, ¿sí? Eh, bueno, no sé si lo han visto, tal vez los que hayan visto algún otro tipo de materia o han hecho algún curso. También estos tipos de gráficos, ¿sí? Donde a través de la comparación, y que lo mencionábamos recién, bueno, ¿cómo hacemos para saber si estamos dentro del objetivo o dentro de lo tolerable? Bueno, esto se usa bueno, en muchas de las organizaciones, tal vez en la parte de calidad, se utilizan estos tipos de gráficos, o bueno, se pueden utilizar no solamente en el departamento de calidad, sino también administrativamente, de tratar de comparar si estamos dentro de lo que nos habíamos propuesto. Como sabemos y como hablamos de la parte de planificación, siempre hay alguna variación o puede llegar a surgir alguna variación. Nunca vamos a estar en la línea de estándar, ¿sí? De decir, bueno, cumplimos a rajatabla lo que no habíamos planeado. Siempre hay alguna variación por, por muchas situaciones, por muchos factores. Entonces la mayoría se pone un límite aceptable, ¿sí? Un porcentaje por lo general, que se puede traducir también en números, en números reales. eh, y bueno, como decía.
tratamos de ir comparando y vamos marcando, en este caso, los puntos, ¿sí? de las mediciones que nosotros hacemos. Y como les mencionaba, muchas veces tenemos un límite superior e inferior de lo aceptable. Y nosotros, o mejor dicho, el sistema estaría controlado mientras se mueva dentro de los patrones, ¿sí? que les había mencionado. Dentro de un estándar y dentro de los límites superiores e inferiores, podríamos decir que el sistema está controlado. Entonces no habría problema. Ahora, bueno, cuando empezamos a comparar y se sale de los límites, bueno, ahí empieza, empieza bueno, lógicamente a escaparse de lo que habíamos planeado. ¿Sí? Creo que en algún momento habíamos visto el ejemplo del barquito, ¿sí? Que muchas veces planear era tratar de dirigirnos hacia el punto donde queremos llegar. Y bueno, tal vez lo podemos comparar también con el barquito, ¿no? Que podemos tener un poco de viento, una tormenta, algo, pero estamos dentro de lo tolerable. Entonces sería una forma de saber si nos encontramos controlados. Bueno, las medidas administrativas, ¿sí? Que podemos hacer o que puede hacer cualquier gerente, ¿sí? O administrador, son tres. Bueno, una es no hacer nada, ¿sí? Ver que tal vez ya se está saliendo de control el sistema y no hacer nada. Eh, la segunda, que es lo más común, corregir el desempeño real, ¿sí? Tratar de ver qué es lo que está sucediendo, que nos estamos desviando. Y muchas veces los estándares hay que revisarlos, porque tal vez hicimos una primera medición o un primer cálculo para establecer el estándar, y ese estándar muchas veces varía, ¿sí? Tal vez para arriba, para abajo puede llegar a variar el número. Entonces, de vez en cuando, y a través de estos gráficos, hay que ver si es necesario hacer esa corrección al estándar. Bueno, un poquito esto creo que es lo que les estaba mencionando, corregir el desempeño real, ver si la variación de desempeño es un trabajo insatisfactorio. Bueno, acá habla mucho de gerente, pero cualquier administrador, como les mencionaba, eh, tiene la función de corregir. Bueno, en este caso tiene que ver qué medidas correctivas va a tomar, y como ejemplo, bueno, una acción correctiva, tratar de ver qué cambio va a realizar en la estrategia, en la estructura, etcétera, ¿sí? Van a ver, cada situación va a ser diferente. Y bueno, la medida correctiva inmediata resuelve los problemas al instante, ¿sí? Y las medidas correctivas básicas analiza cómo y por qué se desvió el desempeño y después corrige la causa de esa desviación. Esto también, lógicamente, que va a depender de la situación. Muchas veces se tienen que tomar medidas rápidas y a veces drásticas, podríamos poner el nombre, y muchas veces tenemos un tiempo más como para hacer un análisis. Y bueno, revisar los estándares que mencionábamos recién, ¿sí? Que muchas veces, como dice acá, puede ser que un estándar sea poco realista. Bueno, acá también no sé si, para que no se me vayan durmiendo, alguno quiere ayudar a leer y lo vamos viendo. Sí, profe. ¿Qué es el Bueno, desempeño de la organización? Es el resultado final de una actividad. Y si la actividad consiste en varias horas de práctica intensa ante un concierto o carrera, o en llevar a cabo responsabilidades laborales en forma tan eficiente y eficaz como sea posible, el desempeño es el resultado de esa actividad. Los gerentes se interesan en el desempeño de la organización, es decir, los resultados finales acumulados de los procesos y actividades laborales de toda la organización. bueno, así no, cualquier administrador, gracias Gabriela, cualquier administrador
le va a interesar esto, el desempeño de la organización. Y creo que lo hemos hablado más de una vez también de que cualquier encargado, ¿sí? O cualquier administrador va a buscar de realizar las tareas de la forma más eficaz y eficiente posible. Bueno, las medidas de desempeño o la productividad de la organización es la producción general de bienes y servicios dividida entre los insumos necesarios. Bueno, básicamente es la ecuación, ¿sí? De cómo se mide la productividad. Entonces, de acuerdo a esa ecuación, ¿sí? Esa división que tenemos que realizar, bueno, también nos va a dar un número, ¿sí? Lógicamente, si nos encontramos dentro de lo que la organización, en este caso el índice de productividad, ¿sí? Es necesario realizar alguna corrección. Bueno, la eficacia es una medida de qué tan adecuados son los objetivos de la organización, ¿sí? Si somos eficaces o no. Muchas veces también esto lo han escuchado, ¿sí? De que cuán eficaz es o no una organización. Bueno, es justamente eso, de tratar de ver cómo medimos el logro de los objetivos. Y uno muchas veces está dado por la producción o la eficiencia por este coeficiente que es un poco más mensurable, y la eficiencia tal vez no es tan simple de medir en números, ¿sí? Sino que muchas veces es esto, tratar de ver si se cumplen o no se cumplen los objetivos. Se puede medir en números, pero es un poquito más difícil que medir la productividad o la eficacia. Estaba tratando ahí siempre, es medio difícil entre eficiencia y eficacia. Eh, bueno, algunas herramientas para controlar el desempeño de la organización. Bueno, vamos a ver que está el control anticipado, el control concurrente y el control de retroalimentación. Bueno, y acá marca un poco cada uno de ellos. El control anticipado, ¿sí? O de alimentación anticipada, es tratar de observar o controlar antes que comience todo el proceso. Mientras más, más tardío sea el control, también va a significar más caro para la organización en trabajo, en dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por razones lógicas, o sea, mientras más dejamos pasar, después tenemos que corregir más. Entonces, si hacemos controles anticipados, eh, podemos advertir esas desviaciones lo más rápido posible. El concurrente es cuando observamos directamente sobre el proceso, ¿sí? Cuáles pueden ser esos problemas que se presenten. Y bueno, y el de retroalimentación es cuando ya el producto o el problema lo tenemos que corregir una vez que ya está hecho, ¿sí? Entonces, este es el que menos tal vez se recomienda, el de retroalimentación, por lo que les mencionaba anteriormente, ¿sí? Es mucho más laborioso y en términos económicos también es mucho más grave, ¿sí? El de retroalimentación. Bueno, acá algunos conceptos de los que les mencionaba, del de alimentación anticipada. Es el más deseable porque tratamos de controlar lo que les decía recién, antes de que se suceda el problema. Algunas empresas, por ejemplo, de producción, ¿qué es lo que hacen? Hacen una inspección de los insumos antes que estos ingresen al proceso productivo. ¿Se imaginan? Bueno, los que han trabajado en alguna empresa, trabajar con insumos que estén defectuosos, ¿qué tenemos que hacer después? Corregir todo, ¿sí? Por no hacer ese control eh, de anticipación. Entonces, bueno, muchas veces
es necesario, y cada empresa va a tomar eh, la política de control que considere, pero la mayoría hace eso, ¿no? De tratar de observar o tratar de controlar antes que ingrese eh, el material, podríamos ir a producción. ¿Sí? Y bueno, lo traduzco a la parte de producción, tal vez la parte más eh, donde se puede ejemplificar, ¿sí? Pero también lo podemos traducir a cualquier otra situación. Tratar de corregir antes de que se produzca el defecto. No sé si se le ocurre algún ejemplo de esta alimentación anticipada. Por ejemplo, puede ser Ah, agrandar un departamento porque se va a necesitar por ejemplo, tiene un espacio muy chico y se sabe que más adelante se va a necesitar contratar más gente. Entonces, por ahí, si no se tiene otro departamento o no se quiere dividir en dos, que se agrande ese departamento. O sea, ampliar el lugar físico, me refiero. Pegue muchas vueltas. O organizar. Eh, sí, estoy pensando si estaría dentro de la planeación o dentro del control perdón, dentro del control anticipado. Tal vez el control anticipado, se me ocurre con el ejemplo que das vos, Gabriela, desde el plano, ¿sí? De decir, bueno, cuando estoy haciendo el plano con el arquitecto, con el maestro mayor de obra, con el ingeniero, tengo el control de alimentación anticipada porque voy a diseñar pensando en el futuro. Ujú. Diferente sería que yo construya, y después se me ocurrió de que, no sé, eh, de que no me gusta, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que reconstruir, rediseñar, etcétera. Entonces, tal vez podría ir por ahí el ejemplo, ¿no? De tratar de Sí. anticiparme. Ujú, Y después otra exacto. cosa que por ahí puede ser, pero no sé si entra también, serían los contratos, porque uno ahí marca las obligaciones y que puede tener el empleado, ¿no? O sea, es una forma de que se controle de que si él no cumple, listo, chao, nos vimos. Sí, sí, Y sería sin una quilombo. forma de, no sé, muy legal, la parte del legal por ahí no la conozco mucho, pero calculo que desde el punto de vista administrativo, sí, uno se va anticipando a que cada parte cumpla con su función, ¿sí? Me estoy anticipando, ¿sí? A que algo no funcione bien. Y como decimos, si alguno de los dos no cumple, bueno, lógicamente que va a haber una acción correctiva. Sí. Entonces, ujú, perfecto. Eh, ¿Quién era Michael? Michael, Miguel. ah, sí, profe. Lo que, por ejemplo, pasaba mucho ya en la fábrica era que, bueno, es una fábrica de aire acondicionado y como se trabajaba por ahí con distintas empresas, los peños de cobre eran de distintas medidas. El tema es que se empezaban a dar cuenta, eh, porque bueno, no, los planos no siempre eran igual, exactamente igual a lo que se terminaban obteniendo como resultado final. Así que empezaban a pedir los caños ya hechos directamente de China. Y bueno, así se Ujú. evitaban muchos problemas por el tema de comparación de los caños. Le pedían como el patrón o el estándar de cómo tenían que hacer el caño. Claro, traía el patrón directamente de allá y después, bueno, se empezaban a duplicar los patrones acá. En vez de guiarnos directamente por el plano, se llevaba por el patrón que llegaba. Así es. Sí, como decía, así es. Gracias, Michael. En producción se utiliza mucho, seguramente, como decía, los que han trabajado en alguna industria, el estándar que veíamos recién en el gráfico sería esta muestra patrón, como mencionaba. Entonces, nos anticipamos a que salga desviado el caño, que salga mal.
más largo, más corto, las curvas, muchas veces los que no tienen mucho conocimiento sobre el proceso de aire acondicionado, las curvas de los caños tienen que ser perfectas porque después cuando los quieren soldar no encajan. Entonces hay que ser bastante minucioso en esto del, las curvas, los dobleces que tienen los caños, porque uno se pone a hacer producción y salen, sí, salen Claro, como claro, chorizo, salen diría como un... sí, 120 caños por ahí por hora y eso lo recuperás muy Claro. justo. Y Muy justo. aparte, en este caso los caños son de cobre y el cobre es bastante caro, ¿sí? Por una cuestión térmica, los caños tienen que ser de cobre para que sean conductivos. Y, y son carísimos, ¿no? De decir, bueno, corté mal el caño, los tiro toda la basura, es una pérdida muy importante. Entonces, por lo general, como decía Michael, se utiliza una muestra y por lo general también cada tanto, cada, no sé, cierto tiempo, 15 minutos, media hora, una hora, se va comparando de nuevo contra el patrón a ver si la máquina también no se salió de medida o está trabajando bien. O muchas Claro veces que eso también, ya lo hace calidad. exacto, que a veces se sale del estándar y sucede lo que mencioné. Entonces, sí, eso también sería un control anticipado, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de evitar que después el producto salga mal o tener que corregir, como decía, muchas veces es más caro después tener que tirar todo o tener que, no sé si se puede muchas veces corregir. A veces es muy difícil de corregir, ¿sí? En algunos casos se puede y otros no tanto. Bueno, el concurrente que era tratar de observar directamente, no sé si alguien más quería también dar algún ejemplo, aparte de Gabriela o de Macho. Se me ocurre las cuestiones de mantenimiento, cuando se aplica mantenimiento preventivo o predictivo, y después están las tareas de mantenimiento correctivo, digamos. Así es. Sí, también a lo que apuntan tal vez la mayoría de las organizaciones es a, a esto, al mantenimiento, sí, anticiparnos a la rotura a través del mantenimiento y no que actuar cuando ya eh, se produce el problema. Como les digo, o como les mencionaba hace unos minutos, eh, corregir el problema es más caro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, una máquina, bueno, nosotros le vamos haciendo el mantenimiento periódico o lo que nos va marcando el fabricante, ¿sí? La, la planilla, por lo general hay una planilla de mantenimiento y sabemos que vamos a prolongar la vida útil de que la máquina vamos a minimizar la rotura de la máquina o los defectos que se pueden llegar a producir. Muchas veces también lo dejamos, ¿sí? Y tal vez en algún momento se nos va a romper, ¿sí? Como creo que era Franco el que mencionaba, entonces esa rotura, esa parada, esa eh, falta de producción, ¿sí? Bueno, es mucho más caro porque tenemos que arreglar la máquina o comprar los repuestos por lo que se rompió y a la vez también tenemos una parada en producción, ¿sí? El doble de gasto. Y en los procesos más críticos se aplica el mantenimiento predictivo. Digamos, se realizan mediciones de temperatura, de vibración y con control estadístico prevenimos la rotura también. Exacto. Sin hacer mantenimiento preventivo, digamos. Así es. Sí, el predictivo también es un poquito más avanzado. Muchas empresas, creo que de las más serias, lo van utilizando o lo están utilizando hace ya algún tiempo. ¿Sí? Porque un poco lo que también veníamos mencionando, en definitiva, te ahorra un montón de problemas y de costos. ¿Sí? Entonces, como decía, bueno, muchas veces a través de algunos sistemas de control predictivos, podemos
podemos evitar la falla, ¿sí? Y bueno, a veces también creo que en algunos manuales de Toyota, creo que es de estos sistemas predictivos, hasta se, se acude a la persona, ¿no? De decir, bueno, el que está, la persona que está todo el día operando la máquina es la que más conoce la máquina y muchas veces ante la menor falla a veces hasta conoce los ruidos de la máquina, bueno, esta puede ir previniendo o predecir de que la máquina está funcionando mal o va a funcionar mal, ¿sí? A veces yo pongo el ejemplo del auto, ¿no? Tal vez los que manejan siempre el mismo auto, les pasa eso, ¿no? De que uno lo conoce tanto de que ya cuando hace un ruidito, bueno, ya sabe que en algún momento se rompe, entonces tratar de evitar esto, ¿no? De llevar al mecánico, tratar de repararlo lo antes posible, porque el ruidito ya te anticipa de que algo está funcionando mal. Creo que más o menos por ahí pasa el predictivo, si no me equivoco, Frank. ¿Era Franco? Sí, era Franco el que va a decir. Perdón, me pasó. Bueno, el concurrente, eh, bueno, es como mencioné acá, tal vez el que más se utiliza dentro de lo que es la supervisión directa, ¿sí? O mejor dicho, el más conocido como la supervisión directa, la persona que está observando en el momento, ¿sí? Mientras se realiza el trabajo. ¿Sí? Y bueno, también es esto, ¿no? De tratar de que al estar controlando en forma directa, bueno, justamente tratar de evitar que los problemas se incrementen o tratar de corregir lo antes posible los problemas. Bueno, también hablo de esto de que los administradores muchas veces usan este término de caminar la fábrica, ¿sí? O acá dice caminando, ¿sí? Porque también van de alguna forma observando, ¿sí? Creo que va sucediendo. Es el famoso término o lo que se está usando también de esto de estar más en la planta, ¿sí? Que tratar de estar en una oficina. Entonces, uno cuando camina la planta, podríamos decir en una empresa o en una organización, también va empezando a conocer, ¿sí? Si hay algún desvío. Y bueno, dice también que los problemas se pueden solucionar antes de que ocurra un gran daño o un desperdicio de recursos, que también lo mencionamos anteriormente. Bueno, esto, como menciona acá la diapositiva, es el famoso supervisor, ¿no? Que tiene que estar mirando para, para evitar daños mayores o tratar de actuar lo más rápidamente posible. Pero si puedo pasar la diapositiva. Y el control de retroalimentación, bueno, que como mencionábamos, es el que se realiza después, ¿sí? Que se hizo la tarea. Y también menciona de que cuando el gerente o el administrador recibe la información de que hubo un desvío, eh, las acciones ya sucedieron, ¿sí? Es como que eh, podríamos decir, ya es demasiado tarde en algún sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está hecho. Bueno, muchas veces en la industria se hacen reprocesos, etcétera, pero vuelvo a repetirles lo que les mencionaba, eh, se encarece, hay que poner más recursos para tratar de solucionar el problema. Y también, ni mencionar, ¿sí? Si muchas veces el problema llega al mercado, ¿sí? Llega al cliente, bueno, es mucho más costoso, eh, puede ir seguramente va a repercutir sobre la imagen de la empresa o de la marca, etcétera, ¿sí? Entonces, este control de retroalimentación hay que tratar de evitarlo. Muchas veces es difícil, ¿sí? Por ejemplo, hasta las mejores marcas, ustedes lo habrán visto como la industria automotriz, ¿sí? Que
se ponen varios controles y más allá de que hayan varios controles, muchas veces se filtra y llega algún producto al mercado. Y bueno, después tienen que llamar al cliente para tratar de corregir, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto no le hace muy bien a la imagen, como les mencionaba recién, de la organización. También, no sé si aparte de los ejemplos que le di yo, si tienen algún otro ejemplo o se le ocurre algo que con respecto a este tipo de control. Que a veces eh, no puedes anticipar las cosas, a veces pasa y va a pasar aunque por lo más que lo anticipes. Obviamente, como usted dice, no tiene que ser algo que pase siempre, ¿no? Pero de vez en cuando, por ejemplo, pasaba mucho a veces con equipos nuevos, que por ahí, no sé, era un equipo nuevo de poca cantidad y eh, se daban cuenta casi a último momento que tenía algo malo y se tenía que retrabajar. Y se Sí, terminaba quedando preparado para cuando entre de vuelta más adelante, ¿no? Y como usted dice, se hacen desvíos por muchas cosas, a veces hasta por faltando. sí, sí puede pasar. Tal vez se puede minimizar lo que hablamos recién, o lo que estamos hablando, con controles más exhaustivos y a veces, bueno, también algunas empresas empiezan a ver cuál va a ser la política que van a utilizar, si incrementar el costo, lógicamente por los controles, porque van a tener que haber más puntos de control, lógicamente que esto es más personas, más instrumentos, o bueno, tal vez a veces se arriesgan un poquito y minimizan o tratan de reducir este costo y como mencionaba vos, Michael, a veces se puede llegar a filtrar. Esto también va a depender de cada empresa, cómo se organice, porque algunas empresas también lo tienen estudiado, esto de los nuevos productos, de productos que son lanzamientos, ¿sí? Y tal vez tienen una política diferente, ¿no? Pero Fe, yo por ahí Pero sí, volviendo con el sí, ejemplo del aparatito del marcador de huella, eh, sí, no sé si de control del personal más que nada, ¿no? Pero de rendimiento. Pero al colocar ese aparatito es como que los empleados es como que le colocas cámaras, ¿viste? Es como que ya se cuidan más con el horario, van a tratar de llegar unos minutitos antes. ¿Por qué? Porque si llegan unos minutos después ya es como que le queda el marcado como que llegaron tarde, ¿no? A su vez no impide que lleguen tarde. no, seguramente que no va a impedir, pero cuando nos sentimos controlados, es como que también actuamos diferente, creo. Eso no Ujú. sé, tal vez es una apreciación mía, no lo leí en ningún libro, pero eh, fíjense de esto, de que uno tiene una cámara tal vez de seguridad y actúa diferente, ¿sí? A que si no está. Y bueno, en esto también algunas empresas están trabajando en eso, de que han puesto algunas cámaras, algunos sistemas, como mencionabas vos, para controlar. Y más allá de que no debería ser así, pero bueno, en la realidad sucede, ¿no? De que si nos sentimos o observamos de que nos están controlando, nuestra conducta es diferente, ¿sí? Pero bueno, como les digo, no debería, pero sucede también esto de que cambiamos de acuerdo al nivel de control que tenemos. Así es. Sí, sí. Bueno, no sé si alguien más, si no, continuamos. Se me ocurría mientras ustedes hablaban el ejemplo más cotidiano, o tal vez que nos pasa a todos, el control cuando cocinamos, ¿no? De que nos podemos anticipar, ¿sí? Bueno, de ver si los insumos que vamos a utilizar están bien, ¿sí? Los medimos, los pesamos, verificamos la calidad antes de que entren al sistema de cocción, podríamos decirlo, de transformación.
Una vez que la estamos cocinando, ya es un poco más difícil revertir. Bueno, y ni decir que si nos olvidamos de controlarlo o no le aplicamos ningún control y se nos quema, sea, a veces es muy difícil, ¿no? Volver atrás. Y tal vez sería, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo más simple o tal vez muy, muy facilón, pero lo podríamos traducir después a una organización, ¿no? Que mientras más tiempo pasa, mientras eh, más dejamos pasar el proceso, es más difícil de revertir, ¿no? Así que, bueno, por ahí decía más simple, pero tal vez en un restaurante, que es una organización o es una empresa, puede llegar a pasar y que tengan sus controles, ¿no? La observación directa sería el chef. El chef tiene que estar mirando todo lo que sucede. El único problema es que tal vez si el chef no lo advirtió y llega al comensal, bueno, ahí es más difícil de revertir. Bueno, eh, dentro de las organizaciones también tenemos los controles financieros y lógicamente que es esto, ver a través de cuentas, de ecuaciones también, cómo se manejan, ¿no? Eh, los números, básicamente, ¿sí? Bueno, por ejemplo, un gerente podría analizar cuidadosamente el estado de ingreso trimestral en busca de gastos excesivos. Bueno, también es otro de los controles que tienen que tener, eh, en este caso, los gerentes. Bueno, y algunos no lo vamos a tomar en un examen, pero lo puse nada más que a modo de información. Algunos de los controles que pueden haber, que ustedes creo que lo van a ver hay una materia que no sé si es economía o ahora no recuerdo el nombre, lo van a ver todas estas medidas y todos estos controles que hay dentro del sistema financiero de una organización. Bueno, medir a través de la liquidez, ¿sí? De la palanca, de la actividad, de la rentabilidad. Fíjense que hay un montón de cálculos que se pueden hacer como para ir controlando más que nada el activo, el pasivo de las organizaciones, ¿sí? Por lo general, eh, esto lo va llevando un profesional, ¿sí? Casi siempre un contador, pero no quita de que por ahí en organizaciones más pequeñas, ¿sí? También lo pueda llevar un administrativo. ¿Sí? Y bueno, igual creo que de todas maneras, esto también ustedes me pueden corregir porque no estoy seguro, pero creo que más allá de que sea una empresa pequeña, creo que los balances y el control muchas veces es una exigencia del Estado que lo haga un contador, o por lo menos que firme alguno de estos controles. ¿Sí? Bueno, entre ellos, como les decía, están los de razón corriente, privacidad, deuda de activos, cobertura de intereses, rotación de inventario, rotación de activos, márgenes de utilidad, rendimiento, ¿sí? Son muchos de los controles que por lo general se van haciendo para ver que no haya muchos desvíos en la parte financiera. Bueno, también hay control de información, eh, que como vimos el año pasado en la parte, y creo que lo estamos viendo en primer año en la parte del sistema de información, es necesario eh, que, que la información que la tenga el administrador para poder supervisar y medir el desempeño. Lo que habíamos visto en pensamiento es eso, de que la información la tiene que tener el administrador, tiene que ser precisa, veraz, ¿sí? Tiene que ser rápida, ¿sí? Para que se puedan tomar las decisiones correctamente. Y bueno, y habla de eso, ¿no? Que es necesario en el segundo punto, sí que los gerentes necesitan este tipo de información en forma adecuada y oportuna. Y lógicamente que lo contrario, cuando la información no es exacta o es incompleta o está retrasada,
y obviamente se pueden llegar a tomar decisiones incorrectas, ¿sí? Entonces, también debería, dentro de un sistema de información, se debería controlar cómo, cómo le llega la información a las personas que tienen que tomar decisiones. Bueno, y esto, como decía, lo habíamos visto el año pasado, sí, el sistema de información, lo repasamos un poquito. Es un sistema que se utiliza para proporcionar, lógicamente, la información necesaria a la gerencia, no tampoco sobreabundar, porque muchas veces también es una pérdida de tiempo cuando sobreabunda información que no es tan necesaria. Eh, Habla de que el sistema puede ser manual, aunque lo más lógico es que ya esté computarizado en la mayoría de las organizaciones. Eh, los sistemas de información implican que esta información que llega esté un poco más ordenada, que tenga un objetivo, ¿sí? Y tratar de distribuirla por los canales que sean necesarios. Eh, Creo que lo habíamos hablado de que la información también tiene que llegar al lugar necesario, ¿sí? Porque muchas veces un departamento necesita la información que el otro departamento o el otro sector u otro gerente no está necesitando, ¿sí? Entonces, eh, no tiene sentido, va a ser una pérdida de tiempo. Y bueno, y centrarse específicamente en proporcionar información, ¿sí? Y que también habíamos visto en en pensamiento sistémico que es diferente la información a un cúmulo de datos, ¿sí? Los datos procesados. Bueno, ¿cómo usan los sistemas de información en control? Los gerentes necesitan información para supervisar el desempeño. Si no tienen información, tendrían dificultades para medir, comparar y tomar las medidas correctivas. Y bueno, y también los gerentes se basan en información que les ayudan a desarrollar los cursos de acción adecuados si no existen desviaciones significativas, ¿sí? Bueno, acá hay otro concepto que algunos lo deben conocer, probablemente, que es esto de cómo utilizar algunos patrones de referencia, ¿sí? Como para también tratar de compararnos con otros, por ahí sería con otras, no sé la palabra ahora, con tal vez otras organizaciones que, que tienen o no la misma actividad que nosotros. El benchmarking consiste en buscar esto, cuáles son las actividades que realizan nuestros competidores y que nosotros de alguna forma podemos imitar. La palabra tal vez más que se nos puede venir a la cabeza, pero no es el objetivo del benchmarking, es copiarnos de lo que hacen los demás. En este caso muchas veces no es la copia, ¿sí? O tampoco se traduce como espionaje de lo que hacen nuestros competidores o los que están dentro del sector o del rubro, sino justamente esto, el benchmarking, eh, viéndolo desde, desde la perspectiva de la palabra del bench, es tratar de ver cómo los demás lo hacen y si la forma que ellos lo hacen lo puedo comparar con lo mío para mejorar el desempeño de esta actividad. Bueno, yo voy a ver si por ahí avanzamos un poquito y después hay un videito chiquito de 3 minutos que habla de benchmarking. O, perdón, estoy pensando si pasarlo y después hacemos un recreito, así no los canso tanto. Sí, por ahí, perdón, que sea tan desprolijo. Les paso el videito del benchmarking, de qué sirven. ¿Alguno ha escuchado hablar de benchmarking? No, profe. No, profe. Bueno, entonces voy a ponerle el videito. Vemos un poquito de lo que les comenté.
de que traten de no tomarlo como que es una copia, sino que es una forma de controlar para tratar de mejorar, ¿sí? Nos comparamos contra otras organizaciones que están haciendo la misma actividad. Bueno, ahora si era lo paso y después lo charlo. Visual de Pixel Creativo. En esta oportunidad, hablaremos de benchmarking. ¿Qué es benchmarking? Benchmarking es el proceso de comparación de un negocio con la competencia, ya sea directa o indirecta, así como también otros negocios líderes en otras industrias o mercados. El objetivo del benchmarking es encontrar estrategias ganadoras mediante las comparaciones y aplicarlas al negocio propio. El benchmark busca comparar un producto o servicio con lo mejor del mercado para así generar ventajas fundamentales en diversos ámbitos como en la calidad y la productividad del mismo. David Kearns, quien fue director de Xerox Corporation durante gran parte de la década de los 80, fue uno de los iniciadores del concepto, y lo definía como el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria. Tipos de benchmark. Interno. Por lo general, se realiza en empresas con gran cantidad de divisiones, con el objetivo de comparar los niveles alcanzados por las áreas. Competitivo. Se comparan múltiples aspectos con los competidores directos. El benchmark competitivo es el más complicado, ya que la cantidad de información que existe al alcance es limitada. Funcional. Consiste en la comparación con empresas que no pertenecen a la misma categoría en la que nos encontramos, generando ideas nuevas que se pueden aplicar a nuestro negocio. Para poder iniciar el proceso del benchmarking hay que seguir algunos pasos. 1. Realiza un análisis FODA, para reconocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de nuestro negocio o producto. Antes de poder analizar a la competencia, es importante conocerse a uno mismo. 2. Identifica a la competencia directa e indirecta, además de reconocer cuáles son las empresas y productos sustitutos. Al identificarlos, es importante tratar de conocer cuál es su participación en el mercado y descubrir quién es el líder de la categoría. También se pueden tomar de ejemplo a otras compañías líderes que no se dirijan al mismo público objetivo que nuestro negocio o que no tengan la misma categoría, pero que pueden tener ideas interesantes que puedan ser tomadas. 3. Una vez que se conoce a la competencia, se debe revisar las campañas publicitarias que ha realizado. Detalla cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Conocer sus fortalezas es un buen punto de partida para saber que los hacen líderes y así imitar aquellas cosas positivas. Reconocer las debilidades de la competencia nos ayudará a buscar soluciones a las prácticas incorrectas en beneficio de nuestro público objetivo. 4. Es momento de aprovechar toda la información recabada y aplicarla en nuestro negocio o producto. Las mejores estrategias de la competencia pueden ser copiadas, siempre y cuando sea legal. O quizá mejorarlas o adaptarlas al mercado que manejas. Finalmente. 5. Evalúa los resultados de las nuevas estrategias que adoptaste. El benchmarking nos ayuda a generar cambios positivos para nuestro negocio. Si quieres más información de otros temas sobre publicidad, te invitamos a ingresar a Pixel. Bueno, ya estaba pasando la publicidad, la dejamos un poquito, la publicidad, ya que se lo tomamos prestado al videito. Bueno, no sé si se entendió o hablamos muy rápido sobre lo que es benchmarking, o qué es lo que te quedó un poquito del videito antes de que tal vez hagamos, si te parece la profe, antes que hagamos un descansito de 10 minutos. Sí, se entendió, es prácticamente sacar la ventaja de la competencia comparando lo que ellos no tienen para aplicárselo a tu producto, por así decirlo. Yo lo entendí como mejorar a la organización comparando, o sea, sí comparándose, pero también aprovechándose o sea, a través del análisis FODA, ver sus ventajas, sus desventajas, luego ver un panorama más amplio, los elementos sustitutos, y luego aprovechar la información que ya tienen otras empresas y utilizarlo a su beneficio, y las debilidades que puedan tener. Es decir, tratar de mejorar su empresa.
utilizando los elementos que están a disposición y no son ilegales, entre comillas. Plagio. Exacto. Exacto. Bueno, sí. Yo me había olvidado de mencionarles lo del benchmarking interno, ¿no? Que muchas veces es la comparación que esto entre un sector y otro, en un departamento y otro, que, bueno, cómo lo hacen dentro de la misma organización como para tratar de mejorar. Porque tal vez el más conocido es el benchmarking externo, ¿no? De compararnos, como decía, con organizaciones del mismo rubro o de diferentes rubros, pero en definitiva irnos comparando, ¿no? Bueno, ellos lo hacen de esta manera, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Qué beneficios o qué contras tendríamos si utilizamos el mismo procedimiento o la misma forma de hacerlo? ¿Sí? Bueno, y esta comparación sí es también alguna forma de controlar a la organización. ¿Sí? Bueno, no sé si algún otro quería agregar algo más. Bueno, entonces, eh, no sé, la profe América, sí. Bueno, bueno, entonces ahí veíamos un poquito la idea de benchmarking, sí, que tal vez el resumen sea de esto de tratar de aprender de los demás. ¿Sí? Y bueno, y menciona acá que también es una herramienta, ¿no? de control para poder medir el desempeño de la organización. Bueno, voy a bajar a la siguiente. Bueno, algunos otros temas que marca el apunte que tienen ustedes son algunos temas que van apareciendo, como dice acá, contemporáneos con respecto al control, ¿sí? Donde tal vez estos controles se van a ir adaptando a, bueno, al sistema cultural que, que existe en cada región, lugar, país, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver que puede llegar a diferir, ¿sí? Entre un lugar y otro. Entonces, a veces también es necesario adaptarlo o tener en cuenta de que no todas las culturas son iguales, pero bueno, acá hace un poco de una generalidad, ¿sí? De cuáles son los sistemas de control en la actualidad, o qué es lo que se controla también en la actualidad, para decirlo de otra manera. Lógicamente, que la tecnología, como hablábamos recién, o mencionaba Gabriela, con el sistema de control a través del- de la huella dactilar, es parte de la tecnología que ha cambiado un poco eh, la forma de actuar y de controlar. Yo me acuerdo también que en algunas situaciones, cuando yo entré a trabajar hace muchos años, se usaba la tarjeta de cartón, ¿sí? Que un cartoncito era, uno tenía que hacer la fichada y también había algún vivo, ¿sí? Y creo que deben haber visto en algunos lugares que algún vivo le marca la tarjeta o le marcaba a otra persona, ¿sí? Y bueno, hoy, como decía Gabriela, con el sistema del pulgar o de algún dedo, ¿sí? Del control digital, y bueno, o sea, es prácticamente imposible, no sé si totalmente, pero se complica un poquito más. Entonces, una forma de control, por lo que estamos viendo acá, ¿no? Son sistemas contemporáneos y la tecnología ayuda un poco a la organización a evitar estos tipos de picardías, podríamos decir. No, sigue siendo una falta grave, sí, para cualquier organización, sí, pero bueno, en definitiva es un sistema de control, gracias a la tecnología se ha mejorado. Bueno, algunas inquietudes en el centro de trabajo, bueno, en el lugar que nos toca desempeñarnos, ¿sí? Plantea muchos retos en el control de los gerentes, desde supervisar el uso
que hacen los empleados de las computadoras en el trabajo, hasta proteger contra algunos empleados descontentos. Bueno, acá también van surgiendo algunos temas de control en la actualidad, de esto de que los empleadores también van controlando qué es lo que se hace desde la computadora. Bueno, controlar cuál es su actividad, cuánto tiempo, cuáles son los archivos que abren, si están navegando, en qué páginas navegan de internet, ¿sí? Entonces, bueno, son también algunos temas contemporáneos, como les comentaba recién, sí, que seguramente tiene derecho el empleador a saber un poco de esto, ¿no? De la estadística, en qué sitios, como les mencionaba recién, o cuáles son los archivos que más consultan sus empleados, ¿sí? Y bueno, y acá también hace mención a algunas otras secciones que luego vamos a ver, ¿sí? Lo que le quería comentar es un poco que lo que ha surgido o se ha puesto tal vez más en vigencia, que lo podemos ver en esta etapa de pandemia, que hemos tenido que usar más la tecnología, también que muchas empresas también han tenido que reforzar sus controles con respecto a los archivos, ¿no? Hay muchas personas, muchos hackers que se han logrado introducir en muchas empresas y también han accedido, debido a la falta de control, han accedido a información de las empresas. Bueno, vamos a seguir viendo algunos otros temas que han surgido. Como decía, dentro de el control o también la vigilancia que tienen algunos empleadores, les mencionaba de estos tipos de control. Acá hay una estadística, ¿sí? Que han hecho seguramente en otro país. Bueno, uso de Internet de las personas, el 54%, cuánto tiempo utilizan el teléfono, mensajes de correo, archivos, desempeño laboral usando cámaras de video, etcétera. Bueno, es una forma, como les decía recién, varios puntos, ¿sí? De que el empleador, gracias a la tecnología, ya puede tener una idea de de cuánto tiempo le dedica cada empleado a realizar sus tareas, más que nada en la parte administrativa. Bueno, también se controlan, gracias a algunos dispositivos tecnológicos, o los administradores intentan llevar una estadística de esto de los robos que se cometen, ¿sí? A las organizaciones por parte de los empleados. Bueno, vemos también esto de que en cuanto a los controles está la parte anticipada, concurrente y retroalimentación. Por esto lo vemos así un poco rápidamente con respecto a la parte de alimentación anticipada. Bueno, eh, realizar una selección cuidadosa, ¿sí? Antes de la contratación, establecer políticas específicas para definir el robo y fraude y los procedimientos de disciplina. Bueno, esto sería, como marca acá, anticipado, y como tal vez en algún momento lo estuvimos viendo, es preferible anticiparse, ¿sí? Por ejemplo, en esto de qué es lo que va a suceder si se cometen este tipo de acciones, en lugar de que sucedan y después no saber qué acción tomar, o ser injusto con algunas personas porque ante una acción se toma una medida y ante otra se tomó otra medida. Es mejor también tener una política definida. Involucrar a los empleados muchas veces se realiza, ¿no? Tal vez a los empleados o al gremio, ¿sí? En la redacción de este tipo de políticas, ¿no? Para que estemos todos de acuerdo. Educar y capacitar a los empleados sobre estas políticas que se decidieron, y hacer que profesionales
también revisen los controles de seguridad interna. Bueno, en el concurrente, tratar a los empleados con respeto y dignidad, ¿sí? Por más que uno sospeche que hay algún robo, bueno, obviamente que entra la parte legal y sobre todo esto que marcaba del respeto y la dignidad, porque hasta que no se compruebe, muchas veces uno puede cometer el error, ¿sí? de, de- de sospechar o de culpar y bueno, después vemos que no es así. Entonces, bueno, sobre todo esto, eh, el trato tiene que ser muy respetuoso y también esto digno, ¿no? De que muchas veces si hay que hablar con la persona, hacerlo en un lugar privado, etcétera. Bueno, comunicar abiertamente el costo de robo cuando la empresa pudo constatar de que hay un robo. Bueno, también es bueno comunicarlo como menciona acá, como para que todos estén enterados, ¿sí? Y eso también muchas veces va marcando un control, ¿sí? Para que la o las personas no lo vuelvan a realizar, como para saber de que la empresa está actuando sobre este problema. Bueno, comunicar regularmente a los empleados del éxito en la prevención de robo y de fraude, bueno, un poco de lo que estaba mencionando, de que muchas veces es bueno que todos conozcan de que se está trabajando para evitar esto, usar el equipo de vigilancia de video, si las condiciones lo justifican. Bueno, en esto muchas veces sabemos de que a algunos gremios no les gusta mucho esto, el tema de que pongan algunas cámaras porque aluden a que se controla a la gente o, bueno, hay varios argumentos, sí, bueno, pero básicamente eh, si uno tiene que controlar o la organización tiene que controlar, eh, en algún lugar tiene que usar algunos dispositivos, ¿sí? Bueno, instalar, el último de los puntos del cuadrito, instalar opciones de seguridad en las computadoras, teléfonos, correos electrónicos, ¿sí? Eh, Y bueno, esto tratando de dar un buen ejemplo. Lo bueno es que también todos conozcan, tal vez para lo que hablamos, por el respeto, la dignidad y, y tratar de evitar, ¿no? Es que todos conozcan de que hay un sistema de seguridad, también minimiza mucho el, las malas conductas, ¿sí? Lo que hablamos también recién con Gabriela, que daba el ejemplo del, del aparatito de la huella digital. Y bueno, ya como retroalimentación, una vez que se efectúa algún robo, asegurarse que los empleados saben qué ha ocurrido, ¿sí? Tratar de esto, tratar no, evitar, ¿sí? De dar nombres, ¿sí? Usar un servicio, eh, los servicios de investigadores tradicionales, rediseñar las medidas de control, muchas veces es necesario readecuar, ¿sí? Los controles, y evaluar la cultura de la organización eh, y las relaciones de los gerentes y los empleados. Un poquito lo que vamos a hablar seguramente más adelante, lo que es la cultura, ¿sí? Que muchas veces la cultura del lugar y de la organización influye mucho. Bueno, acá me marca que Mercedes está levantando la mano. A ver si quería dar algún ejemplo o quería comentar algo, Mercedes. Sí, profe, le quería comentar, mi hermana, por ejemplo, trabaja en Mirgor y a Sí, ella le robaron el celular de los lockers, de uno de sus lockers, y sí. ahí en esa parte no hay cámaras, supuestamente por la privacidad de los empleados. Y nunca se Sí. supo quién le robó el teléfono, y a otra compañera también se le robaron el teléfono. Mm. Sí, bueno, un poco lo que por ahí tal vez el tema que estamos mencionando, un poco por la intimidad, la privacidad, bueno, hay lugares que no tienen, sí, cámara y bueno, sí, es una lástima. Eh, Tal vez, bueno, en esto estaría, ¿no? Ya como retroalimentación, tal vez esto, ¿no? De rediseñar las medidas de control, tal vez. eh,
la Igual empresa creo que ahí por... tiene que ver una ley de privacidad o algo así. Por eso en Argentina, en otros países de que hay, en los baños no hay cámaras. Puede Ah, sí, haber en los pasillos, antes del baño, o en el baño en los pasillos, pero en lo que es el baño no. sí, sí, yo no sé si es una ley, pero bueno, sí, perdón, no, no estoy seguro, pero sí, es un poco también lógico, ¿no? Y un poco ético de esto de no poner en los lugares más privados, más íntimos, cámaras. Que supongo que por eso también un poco los pícaros aprovechan estas situaciones, ¿no? Eh, Igual, más allá de eso de las cámaras o no, le robaron de su casillero, donde eso supuestamente tiene candado y cada empleado tiene su propio candado. O sea que alguien estaba abriendo sí, los casilleros yo de los compañeros. ah, no sé si el ejemplo, pero me hacía acordar que en la empresa donde trabajo yo en algún momento pasó lo mismo, que robaban de los lockers. Ahora los lockers quedaron en los pasillos, entonces todo el mundo ve los lockers y para lo único que guardan por ahí es, no sé, una bolsita, la mochila y, y la campera. Entonces ya no quedó tan privado, sino que es mucho más rápido el acceso y está obviamente a la vista de todos. Pero antes cuando estaban dentro de los vestuarios, hasta que sí, descubrieron de que uno de los delegados gremiales, que son los que tienen tal vez más tiempo, porque uno cuando está en el trabajo está un poco más controlado, valga un poco el tema que estamos mirando por su supervisor, por su jefe, etcétera. Entonces tenía un poco más de tiempo y era el que andaba revisando los lotes, sí, lo descubrieron. Sí, bueno, pero esto de tratar de rediseñar las medidas de control eh, podría ser, ¿no? Aunque ya lo que veíamos siempre, ya la retroalimentación ya está, ya el celular no va a aparecer. Ojalá que sí, pero no creo. ¿Sí? Entonces, bueno, tratar de muchas veces de evitar, ¿sí? Eh, y bueno, y a veces lo que es un poquito más difícil es esto de evaluar la cultura de la organización. Así que tal vez se puede llegar a ver con esto, de educar, ¿sí? Sobre las políticas. Obviamente que si te encuentran robando, bueno, y la política está bien definida, ¿no? Que ante determinada situación va a tener determinada consecuencia y bueno, hay personas que se van a cuidar un poco más de realizar estos tipos de acciones. Bueno, pues continuamos el tema de la violencia en el centro de trabajo o en el puesto de trabajo. También se puede controlar o también fue una estadística que se realizó, testigo de algunos abusos verbales, eh, algunos gritos a los colegas, llorar por problemas relacionados con el trabajo, dañar intencionalmente máquinas o mobiliario, que, que también bueno, está un poco eh, dentro de los porcentajes, ¿sí? Como digo, que se han tomado algunas estadísticas, ¿sí? Y bueno, vuelvo a repetir sobre esto. Bueno, son algunos tipos de controles que están tabulados y bueno, se puede llegar a trabajar un poquito sobre estos tipos de situaciones o, lógicamente para evitar. Bueno, lo que tal vez nos podemos preguntar o la organización se debería preguntar, ¿qué es lo que contribuye a la violencia dentro del puesto de trabajo? ¿Sí? Y eh, lógicamente tratar de evitar, ¿sí? Estos tipos, bueno, cuando hay algún tipo de tensión, cuando, bueno, se empiezan a dar algunas situaciones que siempre van marcando que se puede llegar a disparar en este tipo de violencia. Entonces, bueno, el que está controlando ahí, que casi siempre es la persona de jerarquía, debería de alguna forma tratar de evitar. ¿Sí? Bueno, acá vemos también el control con el contacto con los clientes. Algunas organizaciones también van controlando todo el proceso, ¿sí? Y bueno, vemos esto de que desde
la estrategia operativa, ¿sí? Del servicio. Bueno, vamos viendo cuál es la reacción o las acciones que tiene, mejor dicho, el trabajador o el empleado, ¿sí? Desde ir viendo o ir controlando de alguna forma cuál es la lealtad, la calidad del servicio, la capacidad que tiene, etcétera, y lo vemos en esto de cuál va a ser la productividad del trabajador, y bueno, y también podemos ir midiendo de alguna forma o controlando, ¿sí? También cuáles son las reacciones que puede llegar a tener el cliente, como, bueno, sí, cómo valora nuestro servicio, qué grado de satisfacción tiene, y también si va a ser leal, que es lo que buscan muchas organizaciones en la actualidad, esto de la fidelidad o la lealtad del cliente a la organización, ¿sí? Entonces, por eso también se va controlando o evaluando esas famosas test test de- de satisfacción que tienen las organizaciones. Es una forma de ir evaluando o controlando si quedó satisfecho con el servicio, con el producto. Y bueno, de esta forma también, ¿no? Se va, se va controlando o viendo cuáles son los factores que habría que mejorar, ¿sí? Y bueno, y luego, como todo sistema, hay una retroalimentación. Bueno, un poquito lo que hablamos, la cadena de servicios y beneficios, perdón, la cadena de servicios y beneficios, que es el cuadrito que acabamos de observar. Y en la secuencia que hay desde el servicio, desde, desde el empleado, cómo actúa el empleado, hasta, bueno, el cliente, obviamente, ¿sí? Y lo que se busca también en la actualidad, es lo que les mencionaba recién, esta fidelidad o esta lealtad, ¿sí? De que el cliente continúe con la misma organización, ¿sí? Si el cliente queda satisfecho, por lo general vuelve a comprar el producto o el servicio. Entonces, como les mencionaba, en la actualidad se busca un poco esto también de saber si el cliente quedó satisfecho o no. Tal vez hace 20, 30 o 50 años atrás no, no se medía esto, la satisfacción del cliente. Bueno, y hoy ustedes lo pueden ver en cualquier producto o servicio de que hay muchos que controlan esta satisfacción. Bueno, hay algunas, a ver, Mercedes, veo que levantó la manito. También se evalúa eso porque hay mucha más competencia también en el día de hoy. También influye mucho el tema de las redes sociales, la comunicación telefónica. Así es. Sí, sí. Sí, gracias a la competencia o la competitividad que hay, es, surge esto de controlar o sí, de evaluar un poco. Creo que creo no, son sinónimos, evaluar y controlar, ¿sí? De cómo está el cliente respecto a la organización, satisfecho, insatisfecho, medianamente satisfecho. Bueno, vieron que casi siempre que compramos un producto o un servicio, tal vez nos llaman por teléfono, nos mandan una encuesta. Como mencionabas vos, yo no lo había tenido en cuenta, pero muchas organizaciones van midiendo a través de las redes sociales los comentarios, ¿sí? Bueno, algunos hasta, o la mayoría hasta tiene lugares o sitios a través de estas redes sociales, ¿sí? No sé si se Sí, llaman... o los comentarios de los productos, o uno busca en internet, por ejemplo, determinado producto y dice, los clientes están satisfechos con eso, ¿no? ¿Qué les resultó el producto? Sí, fíjense también cómo ha cambiado, ahora que lo mencionás, cómo ha cambiado, por ejemplo, cuando uno quiere comprar un producto, eh, por lo general lo que se estila, ¿sí? O se recomienda es ver los comentarios de los clientes. Creo que en Mercado Libre aparece, si no me equivoco, hace mucho que no entro a Mercado Libre. En algunas empresas que venden viaje o servicios de estadías, como hoteles,
cabaña, albergue, figura, y bueno, también es una forma, ¿no?, de controlar. Así es. Bueno, gracias por los comentarios. Bueno, algunas áreas o algunos sectores donde usualmente las empresas controlan, lógicamente que es la parte de producción. Algo habíamos mencionado, ¿sí?, sobre los productos, y que eh, lo mejor es tratar de prevenir antes de que entre en el proceso y antes de que el producto esté terminado, ¿sí? Pero siempre evaluar o tener una política clara de cuáles van a ser los puntos de control dentro del área de producción. Como les decía también recién, muchas empresas invierten más, otras no tanto, en la parte de control, por lo que venimos mencionando. Lo que quieren es un cliente satisfecho y que vuelva a comprar el producto o el servicio, y también saben de que van a haber comentarios, ¿sí?, tanto en las redes sociales como el boca en boca, etc. ¿Sí? Bueno, entonces dentro del área de producción tenemos el control de producción, de calidad, de costos, también va a involucrar los tiempos de producción, la parte de inventarios. eh, Estos inventarios también o van a ver ustedes en el transcurso de la carrera, que también es un costo para la organización. Las operaciones productivas, el mantenimiento y conservación de los materiales, del edificio, de las maquinarias, y también un control de desperdicios, que como mencionaba Mercedes, eh, hay empresas como Mirgor, ¿sí?, que le dedica mucho tiempo, mucho esfuerzo a controlar los desperdicios y por qué se producen, ¿sí? Porque obviamente que también es un costo para la organización. En la parte comercial, eh, también las empresas se encargan lógicamente de vender sus productos, entonces hay controles sobre las ventas, el control de la publicidad o la propaganda, y lógicamente el control de los costos, ¿sí? Esto del control de las propagandas muchas veces se utiliza lo que veíamos recién como la retroalimentación, ¿sí?, que ante una determinada propaganda o publicidad, bueno, ver qué reacción tuvo. Bueno, y el resto también son más que nada, eh, se puede llegar a medir el control de ventas y el control de costos, ¿sí?, a través de sistemas tecnológicos, de archivos, etc. Bueno, en el área financiera, más allá de que lo vimos, eh, cuáles son algunas de las herramientas de control, lógicamente que cualquier empresa va a ir llevando el control en este área que es bastante importante, ¿no? Cualquier empresa necesita el dinero para continuar, ¿sí? Entonces, también hay que ver cuál es la política, o mejor dicho, analizar cuál va a ser la política de control financiero que tenga la empresa, ¿sí? Entonces, bueno, también ver estos puntos de cómo va a realizar su control de costos, su control presupuestario, ¿sí? Como digo, son sectores muy importantes, perdón, dentro de cualquier organización, este sector financiero. Bueno, otra de las áreas, el sector de recursos humanos, ¿sí? Que también debe controlar, o los puntos a tener en cuenta para el control, es lo que mencionábamos también: la asistencia, los retrasos, el control de vacaciones, el control de salario. Con respecto al control de vacaciones, bueno, ustedes también deben conocer que, bueno, depende del gremio, pero ya por ley está marcado esto, que a mayor antigüedad
también se van incrementando los días de vacaciones. Entonces, bueno, muchas veces tener en cuenta lógicamente eso, ¿no? De que a medida que van pasando los años, eh, hay personal que va a tener más días de vacaciones, y también conozco casos que muchas veces se han olvidado y entonces para su planificación se olvidaron de que la persona ya tenía tantos años en la organización y le correspondía más días de vacaciones, sí, porque tal vez justo ese año cambiaba eh, de 15 días a 21 días o de 21 días a 28 y se olvidaban y lo tenían planificado como que la persona iba a volver antes de vacaciones. Entonces, oye, son cosas tal vez muy simples o que no se deberían pasar para cualquier administrador, pero bueno, ver cómo se controla eso, ¿no? Eh, o, o tener un sistema que permita ir evaluando todas esas situaciones. No sé si alguien había abierto el micrófono. Creo que es nuestra especialista en recursos humanos, o me equivoco. No, profe, fue sin querer. Pero vos estás en el área, ¿no? Más que nada de recursos humanos. Sí, estoy en el área de recursos humanos. Bueno, y bueno, lo otro creo que es algo muy lógico, ¿no? El tema de asistencia, salarios, muchas veces también por alguna falla en el control, algunas empresas pueden llegar a tener algún problema, ¿no? De que se liquidó mal el salario, de que no se actualizó. Bueno, es un área creo que un poquito compleja también esta de recursos humanos, porque siempre puede llegar a variar una reglamentación, ordenanzas, bueno, esto de que hablamos de los salarios, la legislación, etcétera. Entonces, es un área muy sensible también. Bueno, y en la parte también lo vemos que en la parte de control se pueden, la información puede llegar a través bueno, de reportes, ¿sí? Con la información de control. Bueno, los informes son, perdón, los reportes e informes son informes de control que se utilizan para el control directo de las operaciones, ¿sí? Y estos reportes de información presentan, bueno, datos que más de extenso al fin van a llegar a la gerencia, ¿no? Perdón, pero es un poco obvio esta parte. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta para diseñar los informes es la concentración sobre cuáles van a ser las acepciones, ¿sí? La claridad y concisión, complementarse a veces con gráficas, ¿sí? Con audiovisuales, el equilibrio entre la información uniformada y la variedad, ¿sí? Tratar de, como dice ahí, hacer un equilibrio entre lo formal, lo no formal y la variedad de información que podemos llegar a encontrar. La frecuencia en que vamos a reportar o que se va a realizar un informe y la evaluación de la información, que también habíamos visto algo en pensamiento sistémico, la parte del sistema de información, ¿no? Bueno, esto de filtrar la información, y de ver cómo va a llegar, cuándo, cuánto, ¿sí? Y bueno, a veces tenemos fallas, como mencionó Michael, en los sistemas bueno, el proceso de control. Y bueno, se lo puede también llegar a clasificar por ahí en estos puntos que se llaman la cacería de brujas, ¿sí? Que el sistema se encamina a la búsqueda de síntomas y de culpables, y no tanto a la solución. Bueno, por lo general creo que en algún momento lo hemos hablado, bueno, no me acuerdo si eran con ustedes, pero lo que se trata de buscar en empresas más organizadas y más serias no es buscar culpables, sino esto de que lo que menciono, bueno, evitar que se repita, encontrar la causa y mejorarla, ¿sí? Y no como menciona acá, la cacería de brujas. En la actualidad,
la mayoría de las organizaciones no les sirve de nada, o es una pérdida de tiempo esto, buscar y encontrar al culpable, sino que lo más práctico es lo que les mencionaba recién, ¿sí? Tal vez alguna mentalidad no muy actualizada va a querer encontrar un culpable simplemente para saber quién fue el culpable, pero lo que nos tenemos que concentrar en la actualidad es que se repita un posible problema. Bueno, otra de las fallas que podemos tener debido en el control puede ser el esparcimiento de la responsabilidad, de no especificar quién va a ser la persona, el sector que tenga que controlar y que tenga que reaccionar, ¿sí? Y muchas veces como queda, como dice la palabra acá, esparcida la responsabilidad es como que cae en todos, pero no cae en nadie. Entonces muchas veces también hay que acotar y marcar bien quién es el sector o la persona responsable, ¿sí? Porque, como le decía recién, muchas veces en esto de que todos son los responsables, termina sucediendo eso, de que no es nadie, en definitiva, ¿sí? Bueno, muchas veces también otra de las fallas puede ser la obsesión, ¿no? A veces el proceso de control se vuelve tan obsesivo, ¿sí? Que termina siendo pesado, gravoso y hasta costoso para una organización. Lo que tenemos que ver es esto también, el equilibrio, ¿sí? De poner controles donde realmente evaluemos que sean necesarios, ¿sí? Y bueno, que va a depender mucho entre una organización y otra, entre un sector y otro, ¿sí? Entonces también tratar de que no se transforme, como dice acá, en una obsesión. Y por último, otra de las fallas es la nostalgia, que el sistema pone mucho énfasis en el pasado, ¿sí? Y a veces, como dice acá, se vuelve algo recursivo y siempre la anécdota de lo que pasó. ¿Sí? Entonces, más que tomarlo como una nostalgia, tendríamos que tomar o empezar a ver cuáles son medidas correctivas que sean efectivas, ¿sí? Y no, bueno, como venimos hablando, de esto de que se transforme en una historia o lo que pasó, ¿sí? Más que nada trabajar en lo actual. Bueno, si no me equivoco, ya falta poco, sí, casi nada. Bueno, no sé si quedó alguna preguntita, alguna duda, o querían, también, como siempre, hacer algún comentario o agregar algo sobre estos temas. No, profe. Bueno, por ahí, en esto último de las fallas, muchas veces nos pasa, ¿no? De que a nosotros mismos nos catalogamos o nos encuadramos en estas, en estas, eh, en estas fallas, ¿no? De que nos acordamos y bueno, no nos sirve mucho caer en la nostalgia o caer en la obsesión, ¿sí? O muchas veces de esto del esparcimiento, ¿sí? O la cacería de brujas. Muchas veces en nuestra personalidad podemos llegar a entrar dentro o encasillarnos dentro de estas fallas en el control, pero bueno, lógicamente para esto un poco que estudiamos y analizamos. No deberíamos entrar en estas situaciones, sino hacer un control eficiente. Bueno, hasta acá el tema de control. Igual, profe, la falla que uno logra cometer no es nada que no se pueda ver con un alfajor. El método del alfajor. Justo, mira, tengo acá Habana. Uy, qué rico. No. Justo tengo un alfajor acá. Hablando de Roma. ¿Viste? ¿Por Qué qué nos casualidad. hace eso, profe?
Qué Justo maldad. estoy acá y dije, voy a tomar un mate amargo. Digo, necesito algo dulcecito así, pero no tanto. Está rico.